Miren, tápese pues, pero dice, los oídos, no los ojos. Bien, totalmente. Hoy vamos a estudiar audición, tema bastante interesante. ¿Qué es lo que viene a aprender de esta parte? Muy bien, pues, claro. Es desesperante, ¿eh? Desesperante ver el movimiento de labios y nada más que eso. Bien, entonces hoy vamos a estudiar una función importante. Esta onda tiene sus características. Es una onda que tiene características dos, básicamente. Vemos nosotros mencionar dos: la amplitud, que nos va a dar la amplitud de la onda, que se refiere o es referida hacia la intensidad del estímulo sonoro, y la frecuencia. Vean que es interesante esta definición que le encontré. Una onda acústica es una perturbación mecánica que se propaga a través de un medio elástico, aire, agua, sólidos. Pero esta parte me interesa: transporta energía, no materia. La luz, por ejemplo, transporta fotones, ¿no es cierto? Pero aquí no. Va a desplazar a las moléculas del medio donde se encuentra. Es una onda longitudinal y mecánica, y va a tener estas características: frecuencia. Tenemos la onda que empieza acá y termina acá, es una frecuencia, es un ciclo. Y velocidad. ¿Vale? Va a depender mucho, por supuesto, del medio donde se transmite. En el aire, ¿cuánto es? 300 metros por segundo, eso lo hemos aprendido. En el agua es menor y en los sólidos mucho menor. Si se transporta por los sólidos, sí, podemos escuchar los ruidos del corazón con el estetoscopio. Está pasando por medios líquidos, sólidos, hasta que nosotros detectamos. Bien, esa es una característica importante. Y veamos otras características. Tiene frecuencia y amplitud, hemos mencionado. Frecuencia y amplitud que tiene que ir desde el inicio hasta el final de esta onda. Esa nos va a mostrar la amplitud. Bien, y la frecuencia está determinada por el número de oscilaciones por segundo o por unidad de tiempo. 5 ciclos por segundo son 5 ondas completas que se van a producir en un segundo. Una onda por segundo. 5000 ondas por segundo. Alta frecuencia, baja frecuencia. Y está determinada por esto, y su unidad de frecuencia es el hercio, o ciclos por segundo. Unidad de la frecuencia, ciclos por segundo o hercios. Y la amplitud está con estas unidades decibeles. A mayor intensidad, mayor número de decibeles. Nuestro rango de frecuencia está entre los 20 a 20.000. Algunos ponen 16 ciclos por segundo hasta 20.000 o 16.000. Es muy variable. Bueno, depende, siempre cada autor ha puesto sus características, y por ejemplo esta es una cifra aceptable: 20 a 20.000 hercios o ciclos por segundo. Los pesitos están un poco más allá, hasta los 40.000. Los delfines ven hasta los 160.000, los elefantes menos. Entonces tenemos características nosotros intermedias entre ciclos bajos a ciclos altos. Bien, pero no, el elefante, vean, tiene una frecuencia alta, ¿no? El hombre no, el hombre está aquí. Los perros están parecido en las frecuencias bajas, pero mucho más allá en las frecuencias altas. Y los murciélagos, muy parecidos a los delfines, están aquí. Bien. Pero ¿cuál es la utilidad de conocer esto? Pues todos ustedes que van a bares, que van a discotecas, van a un evento social, inauguración, matrimonio, graduación, lo que sea,
si por curiosidad alguna vez han leído, en este local usted está expuesto a sonidos por encima de los 100 decibeles. Y es una obligación de ellos, advertir ellos, porque va a dañar nuestro sistema auditivo. Veamos, esta figura me gustó mucho y podemos ver de que estamos expuestos a sonidos que no nos van a causar daño, desde los 0 hasta los 40 decibeles. Entonces ahí tenemos una conversación como la que estamos haciendo, el clic de un reloj, el tic-tac, bueno, el tic-tac ya no lo conocen, la respiración de un bebé está por los 10 decibeles. Entonces, esto desde 0 hasta 40 decibeles es una intensidad del sonido que no nos va a causar daño. No, es una frecuencia, una intensidad normal, este diálogo. Vayamos de 50 a 70. Estamos en un margen de posible daño. Y va a depender si es permanente la exposición al ruido, al sonido ese. Y que tenemos el tráfico intenso, interrumpido. Y por encima de los 70, 80 hacia arriba, seguro que vamos a tener daño. Y eso lo tenemos en quienes, en los transportistas de maquinaria pesada, en los mineros que están taladrando, en sujetos que están trabajando en la discoteca y no hacen caso de colocarse sus audífonos. No, nunca hacen caso de eso. Entonces, todos estos ejemplos que tenemos, una perforadora eléctrica, un ronquido severo, el motor de un coche, un avión despejando, y bueno, aquí habría que poner sonidos que no están en salones de fiesta, donde la intensidad es muy fuerte. Generalmente es por encima de los 70. Y llegan a 120, ya no se puede hablar, no se puede charlar, nada, ¿no es cierto? Bien, entonces es importante que nosotros conozcamos estos rangos de exposición e intensidades donde podemos tener, pues, crear un daño cuando está por encima de los 70 decibeles. ¿De acuerdo? Entonces yo voy a estar caminando por montes y papá, pipí, pop, y mucho rato caminando estoy produciendo un daño a mi sistema auditivo. ¿Bien? Ya lo han estudiado, recordemos que se divide de una manera muy didáctica, yo diría, ¿sí? En un oído externo, donde tenemos el pabellón y el conducto auditivo externo. Esto nos interesa porque muchas veces causa de hipoacusia, o sea, disminución de la audición, es la acumulación de sebo. Sí, entonces el sujeto piensa que está sordo, va al otorrino y le saca un buen tapón y vuelve a tener una normalidad auditiva. Por eso es la importancia de describir eso. El oído medio está en esta cavidad donde empieza con el tímpano y la cadena de huesecillos, martillo y un estribo. Oído medio. Y nos interesa mucho este conducto de descompresión que es la trompa de Eustaquio. ¿Alguna vez han utilizado esta trompa? Sí, ¿verdad? Cuando están resfriados, cuando suben al alto, cuando hay un cambio de presiones, entonces se tapan la nariz, hacen un aumento de presión y ¡pum!, los oídos se destaparon, ¿cierto? Ah, qué interesante. Entonces, un resfrío prolongado que tape el orificio de la trompa de Eustaquio a nivel de la cavidad bucal puede aumentar las presiones y producir un daño en este sistema. Esa es la utilidad de esta trompa de Eustaquio, nos permite descomprimir las presiones que se originan en esta estructura. Y bueno, el oído interno. El oído interno compuesto por el sistema vestibular y el sistema auditivo. El sistema vestibular es interesante, está entre sensitivo y motor, depende mucho, ¿eh? Porque sensitivo yo voy a captar la posición de mi cabeza, es sensitivo. Sin embargo, está más en relación con el movimiento, por eso vamos a estudiar en motricidad. Y la cóclea o caracol. Ambos
van a emitir, van a seguir una salida desde el oído interno conformado el nervio vestíbulo coclear, ¿no? Pero nos interesa el auditivo. Bien, esta es nuestra estructura básica y acá podemos ver que en la figura inferior izquierda, ¿qué nos interesa? Se ha hecho un corte transversal y nos muestra que es una cavidad donde se aprecia una comunicación entre ambas estructuras. Entonces, sí, la perilinfa se comunica o tiene comunicación funcional o anatómica entre el sistema vestibular y el sistema auditivo. Y por otra parte, vemos nosotros una cavidad cerrada en la cóclea. Y ahí está la endolinfa, la perilinfa que rodea y comparte, y la endolinfa que es propio del sistema auditivo. Muy bien, hemos visto una localización anatómica en el hueso temporal, más artística, donde vemos el caracol, y acá nos interesa en este corte la estructura que tiene un líquido, no es vacío, sino tiene un líquido. Bien, oído interno, oído medio y oído externo. Seguimos adelante y veamos entonces de toda esta estructura cuál es aquella que nos interesa en sistema auditivo. No estamos haciendo anatomía, no nos interesa anatomía, la han pasado y pueden ser pasadas. No, nuestro objetivo es estudiar la función. Pues hoy día están escuchando, hoy día están utilizando este sistema. Ayer y anteayer utilizaron la visión. Entonces, lo que nos llama la atención, que podemos ver antes, estas cavidades se denominan rampas. Sí, estas cavidades son rampas. Y entonces, cuando hacemos un corte, observamos que esas cavidades que las habíamos visto son 3 cavidades. Y estas cavidades se las llaman rampas. Rampas, recuerden, ¿qué es una rampa? Aquí sí, en vez de gradas, ponemos una madera continua, estamos estructurando una rampa, ¿cierto? Rampas donde tenemos en las aceras para que suba un coche, en ciertas industrias para que, o donde hay una rampa más clásica, donde hay una rampa. Muy bien, el mejor ejemplo para discapacidad. ¿Cierto? Ahí está. Y ahora casi es obligatorio, antes no. Ahora es casi obligatorio que toda construcción pública, o sea, que un edificio, debe tener el ingreso por una rampa. Antes no eran gradas, lo que sea, ahora no, es obligatorio. Bueno, esa es una rampa. Entonces ya nos imaginamos que esta estructura no es plana, sino debe tener una cierta inclinación. Bueno, entonces cuando hacemos este corte, observamos que esas cavidades que habíamos visto anteriormente tienen nombres y son 3 cavidades. La rampa vestibular, por arriba, en la imagen, y la rampa basilar por abajo. ¿Sí? Y al medio hay una rampa que es la rampa media. 3 cavidades. Estas 2 rampas, vestibular y timpánica, están comunicadas en su extremo distal. O sea, si nosotros desenrollamos y las desenrollamos totalmente, vamos a ver de que en el ápex están comunicadas por un orificio que es el trema, ¿no es cierto? El helicotrema, y la rampa vestibular está en comunicación con el vestíbulo. Y la timpánica está cerrada por las ventanas de la onda. Entonces tenemos 2, en la parte basal tenemos 2 ventanas, la redonda y la ventana oval. Muy bien. Nos interesa ahora afinar nuestra vista en la rampa media, porque ahí está el receptor. Ya podemos de aquí deducir entonces que todos los sistemas sensoriales deben tener un receptor. Y efectivamente acá tenemos un receptor, y este receptor en su conjunto grande se denomina órgano de Corti. El órgano de Corti es un complejo de células y membranas que están localizados sobre la membrana basilar
y en esta cavidad que es la rampa media. Y la rampa media está delimitada entonces por la membrana basilar y por la membrana de Reissner o vestibular. Dos membranas que delimitan a un líquido que es muy diferente en su composición iónica respecto a las otras dos rampas. Composición iónica que va a permitir ciertas modificaciones para que el sistema de receptores funcione. Muy bien, entonces aquí se ha hecho un corte que nos está mostrando esta porción y tenemos entonces al sistema de receptores, los receptores que están localizados en el órgano de Golgi. Eso nos interesa. Y ahora, desglosando un poco más, de forma nuevamente grande, las tres rampas, escalas, más me quedó el nombre de rampa, y en la rampa media se encuentra, el órgano de Golgi. Y aumentamos el órgano de Golgi y observamos, esta representación es muy simple, pero es muy buena. Observamos las siguientes estructuras, que es de ellas las que más me va a interesar desde el punto de vista funcional, es la membrana tectoria, que es una membrana que está apoyando sobre los cilios de las células ciliadas. Y observo que hay tres filas de células ciliadas que se llaman externas y una fila de células ciliadas internas. Recuerden que es un corte y entonces podemos imaginarnos que esta es una fila de células que van a ir desde la base hasta el ápice. Tres filas de células ciliadas externas y una fila de células ciliadas internas. Las tres son ciliadas, las tres tienen cilios como penachos y las tres, o sobre las tres, apoya esta membrana tectoria, la membrana tectoria, aquí un poco más amplia, artística. ¿Por qué? Porque nos ha añadido algo que le falta a esta representación. ¿Qué le faltaba? Los ganglios, pero no, mejor usted está muy bien, pero podemos ver la inervación, ¿no es cierto? Estas células ciliadas receptores tienen una inervación interna y externa, pero ascendente y descendente, vamos a ver eso luego. El contacto sináptico que nace desde el ganglio. Eso le faltaba a esta. Muy bien, aquí ha agregado porque nos está dando esa característica de que de aquí va a emerger la transformación del estímulo sonoro en estímulo eléctrico. Hasta aquí fue un estímulo mecánico. Y de aquí en adelante, cuando esta membrana tectoria toma contacto con los cilios, se transforma ese estímulo que es mecánico en estímulo eléctrico, en información eléctrica. Hasta aquí correspondió a esa información la transferencia de esta energía y iba y pum, cuando choca acá en ese momento ya se transforma en energía eléctrica y recordemos que el cerebro funciona exclusivamente con energía eléctrica. Antes de pasar, veamos la composición, totalmente una composición fuera de contexto de todo lo que hemos estudiado. ¿Cuál es la concentración? Y claro, entra por aquí, son sordos porque sale por allá. ¿Qué habíamos dicho? Que no filmen, que no graben, ¿no es cierto? Pero como soy sordo, como no escucho, como no razono y como soy además desobediente, hago lo que quiero. Este es el país de lo que quiero. Y otra cosa es interesante, oiga, antes en mi generación había normas, habían reglas, habían leyes que las cumplíamos. Ahora, ustedes se pasan en rojo. No les importa, ya no, el minibusero para donde quiera, antes no había parado. Y todo vino de una instrucción, yo creo, superior, de ahí de arriba, de este partido, con Leo, rompan todo lo que es la república. Nosotros vamos a construir otro país, otro estado. Rompan todo eso que les han puesto los carajos blancos que vinieron de allá, de no sé dónde, aunque yo soy moreno y tengo ascendencia quechua. No, rompan, eso no sirve. Tenemos que hacer un nacimiento nuevo, o sea que era romper todas las reglas, que las rompieron. Y entonces
Entonces tenemos una generación indisciplinada que no acepta normas. Contra, qué triste. Y volver a formar otra vuelta a una generación. Vean, el simple ejemplo, oigan, de no respetar vidas y el asalto que se produjo en ese accidente. Estas se rompieron normas de convivencia. Bueno, pero, ¿qué vamos a hacer? Bueno, les decía, estoy tomando hincapié acá porque quería que recordemos cuál es la concentración de sodio extracelular. 140, ¿no es cierto? 142, muy bien. ¿Y intracelular? 10. 10. Vamos a redondear así, 10, 140, 10. Sí, unos ponen 14, 142, pero en mi memoria tiene que estar 140, 10. 140 extracelular, 10 intracelular, ¿verdad? Así, más o menos 5, listo. Pero ese más o menos 5 lo voy a utilizar en algún momento, pero lo que tengo que recordar es la cifra, ¿no es cierto? ¿Y el potasio? 140 intracelular, 5 extracelular. Muy bien, 145, intra 140 y extra 5. Y tenemos entonces una diferencia de gradientes, ¿no es cierto? Ah, y resulta que aquí sí me rompieron todo, oigan. Es un líquido interesante. Es un líquido que tiene características propias. Sale de todo aquello que habíamos dicho que tiene que haber un equilibrio iónico, un equilibrio eléctrico, porque el sodio, la perilinfa, tiene 154. Parece el mar muerto, lleno de sodio y salado. Sin embargo, la endolinfa apenas tiene 1. Uy, un gran gradiente de concentraciones del sodio, una gran diferencia. Entonces tiene que haber una membrana altamente selectiva, ¿verdad? Altamente selectiva, que delimita la perilinfa con la endolinfa. Y con el potasio sucede igual. El potasio tiene mayor concentración en la endolinfa y una baja concentración. No se parece en nada al líquido extracelular e intracelular que nosotros habíamos mencionado. El cloro neutro, el cloro negativo está con la misma concentración, o sea, está permitiendo que la diferencia de potencial eléctrico sea en base a estos dos iones, mientras que el cloro es inerte, muy poca diferencia. Y el calcio está más afuera, sí nos va a permitir explicar el calcio. Siempre el calcio es un ion que permite la apertura de canales para que el potencial eléctrico se pueda ingresar, pueda modificar, pueda transferirse. El calcio es interesante con sus canales propios que tiene, y cuando le viene el potencial de acción, el calcio abre y permite la salida, migración de las vesículas y otros fenómenos. Es un segundo mensajero. Y, caramba, entonces esta diferencia de concentraciones está permitiendo tener una diferencia de potencial eléctrico. 80 milivoltios. ¿Cuál es el potencial eléctrico que habíamos dicho del sodio, por ejemplo? O la diferencia de potencial eléctrico en el interior. El potencial de membrana es menos 70. El potencial, el punto de equilibrio para el sodio es de más 50. Bueno, acá es altamente positivo ¿Por qué? Por la alta concentración de potasio en la endolinfa, ¿no es cierto? Y la perilinfa, bueno, en la perilinfa hay casi un equilibrio de concentraciones, pero acá es lo que nos interesa. Muy bien. Gran diferencia, por favor, gran diferencia de concentraciones. Es una estructura muy especial que tiene esa capacidad de almacenar de una manera muy diferente a estos iones. Muy bien. Ahora, el sonido ingresa por el conducto auditivo externo, choca contra la membrana y la hace vibrar, ¿cierto? La hace vibrar. Y va a vibrar de acuerdo a la frecuencia. Más alta frecuencia, más baja frecuencia, pero vibra. Y esa vibración de la membrana timpánica es transferida mediante este sistema de palancas, como palancas.
desde el martillo al yunque y al estribo. Es un sistema de palancas muy especial. ¿Y va a chocar dónde? En la ventana. ¿Oval o segundo? Oval. Muy bien, choca sobre ella. ¿Y el líquido es expandible o es inexpandible? No podemos comprimir, ¿no es cierto? No podemos. Oigan, hagan una botella y pongan toda la presión que ustedes quieran. No se comprime. Lo que tenemos, la compresión en una botella de gaseosa, es el gas. Abrimos, el gas sale, pero el líquido sigue teniendo la misma concentración. No podemos comprimir. Entonces, cuando viene la onda sonora y choca contra esta membrana, contra esta ventana, tendrá que tener un sistema de descompresión para que ese líquido sufra la misma migración, ¿no es cierto? Como no se la puede comprimir, tiene que descomprimirse. Entonces llega la onda mecánica en esta ventana oval y se transfiere para que se descomprima en la ventana redonda. Entonces tenemos un juego así, comprime, descomprime esta. Hace este juego. Las dos ventanas van a ir en dirección contraria. Se descomprime la onda y a esta forma de transferencia de esta onda mecánica a esta onda se llama una onda viajera, porque está viajando a lo largo de este sistema. Y onda viajera. Pero ¿para qué me interesa esto? Oigan. Y vamos a hacer algo muy simple, un ejemplo muy simplecito, que me va a permitir comprender esta parte. Resulta que esta membrana vascular donde está el órgano de Corti no es una membrana rectangular. ¿O es rectangular? No. Tiene una base más delgada y un apex más grueso. No es rectangular. ¿Podríamos decir es cónica? Sí, ¿no? Es cónica. ¿O qué otro título, qué otro nombre le daríamos a esta forma, donde una parte es delgada y la otra parte más, una parte sí, más delgada y la otra más ancha? ¿Triangular podría ser? Triangular, sí, una forma triangular, exacto. Cónica, otra. Una más cónica, triangular. Bien, creo que estamos sin más ideas. Como nuestro vocabulario se hubiera acabado. Y van a comprender ahora, con este ejemplo tan simple. Bien, escuchen, silencio. No sirve, entonces escuchen. Tres diferencias, por lo menos acá. Podemos hacer más diferencias todavía. Entonces, ¿qué diferencias hay? ¿En el tono o en la amplitud? No, oigan. A ver, para los que no somos músicos, ¿qué tono es? Me espantan ustedes, me preocupan ustedes. No saben lo que es música. Ah, claro, pues oigan, ustedes solo disfrutan la música del minibús. Claro, y esa música del minibús es chaca, 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 chaca.
con alguien que canta tonterías, chaca, chaca, chaca. Ah, no, sin eso imposible que comprendan eso. Bueno, veamos. Base delgada. Base delgada. Hz. Se está vibrando esta membranita para que escuchemos ese tipo de tono. Está haciendo una vibración a mayor de 1000, no sé, 2000, 3000, ¿cuánto será? Un músico me puede decir tal vez. Bien, vayamos al medio, 1600 Hz, y yo noto la diferencia. Y en el ápex, que es más ancho, entonces tengo, y ustedes pueden ver, miren, pueden ver esta parte de la regla que vibra. ¿Sí? Escucho, pero además vibra. Entonces puedo ver que su vibración es baja, 16, 20, no sé cuántos dará por segundo. Puedo ver cómo está vibrando, pero aquí solo escucho y no veo cuánto vibra. Entonces, la utilidad, miren la utilidad diciendo eso. He ido moviendo, probablemente, ¿no? Probablemente he ido moviendo. Y les decía, la utilidad de conocer esta característica de la rampa, que en la base es delgada, también acá delgada, y en el ápex es gruesa, permite entonces saber que esta membrana basilar va a vibrar a baja frecuencia en la base y a alta frecuencia en el ápex. Primera característica importante, porque ya me está haciendo, o mejor diría, ya está realizando una diferenciación o una especificidad en el tipo de sonido que va a transmitir. Vibra más aquí, de tal manera que tengo, ¿cuánto será aquí en el hombre? No, eso es murmullo. 20.000 hemos dicho, oigan, pero como acabo de decir 20.000. ¿Dónde está su mente? Ah, el parásito. Esos gusanitos tan bonitos. Pero ¿dónde están los parásitos? En caca. Ahí está. No, fisiología no. No huele así. Fisiología no es ni micro ni parásito, no es pus. No, fisiología es limpio, sonoro. Entonces, aquí estoy captando, en esta base, aquí estoy captando los 20.000 Hz en la base, y en el ápex, efectivamente, recuerden mi regla, aquí mi regla, cuando era esta parte que vibraba, esta tan pequeña, agudos, cuando era más amplia la regla, graves, entonces 20.000 Hz aquí, y 16 o 20 Hz en el ápex. Va a depender entonces del espesor, no, sino de la, ¿qué podemos decir esto? No es espesor, sino del ancho, ¿no es cierto? Del ancho de la membrana basilar para captar esto. Y qué bonito es. Entonces esta onda viajera vibra acá y produce la vibración a alta frecuencia. Y va viajando y observamos cómo esta onda se vuelve más ancha, ¿sí? Menos frecuencia, y al final tenemos una onda de 16 Hz. Y vemos en este ejemplo distancia desde la ventana hasta la punta de 8000 a 200 Hz. Y es muy ilustrativo porque vemos que esta onda es más
tiene una base más delgada y vamos viendo cómo paulatinamente se va volviendo más ancho. Todas estas figuras las extraemos porque de una manera diferente muestran la misma información. Llegamos a lo mismo, a comprender que nuestra rampa timpánica de esa manera los sonidos. ¿Cierto? Hemos comprendido, jóvenes, es muy importante, ¿eh? Es muy importante. Y quien está haciendo vibrar eso es pues la membrana tractora. Y bien, sigamos, qué fabuloso, me encantó, observen esto, me encantó, ahí está la cantidad de potasio que tiene ese líquido endolinfático. Ese líquido endolinfático y el calcio, la importancia de la presencia del calcio, porque el calcio va a abrir los canales del potasio y va a permitir que bonito, ahí está potasio afuera, llegó el potencial o el estímulo y abre los canales y el potasio ¡brum! Ingresa. Qué precioso, me gustó mucho esta figura, la puse así porque es ilustrativa. Es ilustrativa porque el potasio, que está en gran concentración en el líquido endolinfático, está mucho más concentrado, ¿no es cierto? Que la célula sigue teniendo su misma polaridad, no va a cambiar porque es líquido intracelular, no va a cambiar. Pero este potasio va a ingresar por gradiente eléctrico y gradiente de concentración. Y entonces si ingresa más potasio a la célula, la despolariza o la hiperpolariza. ¿Cuál es rápidamente su...? Hiperpolarización. Unos por aquí y otros por allá. Piensen, tiene una respuesta uniforme. Ah, sí, despolarización. Despolarización. Entran de potasio y es positivo, entonces el interior es positivo. Entonces no... ¿El interior qué es? ¿Es negativo o positivo? Es negativo. Bien. Y entonces si entra positivo, Lo despolariza. va a ir una carga positiva con negativa, va despolarizándose, ¿no es cierto? Y al despolarizarse, la estimula, ¿cierto? Y vean ustedes, qué interesante, cuando esta corriente, ojo, aquí deben haber pequeñas fibras, ¿de qué? De actina. Cuando esta célula migra hacia este lado, hacia el mayor cilio, que se llama estereocilio, son quinocilios, cuando migra a este lado, entonces ingresa el potasio, la despolariza, y al despolarizarla, ¿qué va a pasar? La inclinación hacia el cilio más alto la despolariza. Y lo contrario, hacia este otro lado, la hiperpolariza. Y si la hiperpolariza, entonces detiene la liberación de neurotransmisores. Cuando la hiperpolariza, ya sabemos, se detiene la información. Cuando la despolariza, se transmite la información. Qué precioso, ¿no es cierto? Miren qué bonito. Y esta no es, estos parecen cactus del Salar de Uyuni, pero no, son las células ciliadas por microscopía electrónica. O sea, no es un cuento que existen estas, sí. Tenemos siempre los cilios mayores y los cilios menores. Aquí tenemos como una escala, varios cilios pequeños, pero cuando se van a producir la despolarización, la inclinación tiene que dirigirse hacia el cilio mayor o estereocilio. Esta es una representación más didáctica, muy bonita. Pero observen aquí, esto es diferente, ¿no es cierto? Estas son las células ciliadas internas, estas son las células ciliadas externas. En las células ciliadas internas no hay mucha diferencia. Pero todo esto me llega a pensar, qué increíble es para poder establecer una función, se han tenido que hacer modificaciones de aquello que era casi una regla para todo. ¿No es cierto? No, oigan, ¿quién producía la despolarización? El sodio. El sodio, aquí es el potasio. El sodio, ¿por qué? Porque el sodio siempre estaba en mayor concentración en el líquido extracelular y tenía un gran gradiente. Pero no era el potasio y resulta que aquí es el potasio. No se van a confundir cuando yo pregunte quién produce la despolarización de las células ciliadas. Ustedes dirán el ingreso de potasio, porque el ingreso de sodio es un ingreso. Pero aquí en estas células es fabuloso, es único, es algo que, y debemos de marcar, lo extraordinario siempre se salta. Y esto es extraordinario porque hasta aquí siempre era lo mismo, sodio, potasio, era lo mismo. Pero esto no.
Y vamos a ver esto, que las células ciliadas internas convierten el sonido en señales y las externas amplifican el sonido. Van a permitir entonces hacer una sumación espacial, primordialmente las células ciliadas, para darnos la amplitud. Mientras que las células ciliadas internas, que es una sola columna, son más especializadas en convertir el sonido en señales. Sí, de acuerdo al ciclaje, estas células ciliadas internas transmitirán como sonido grave o como sonido agudo. Qué fabuloso, pero me encantó esto. Cuando lo vi primero así, quietito, pero de pronto mi vista vio que se movía algo. Entonces dije, no, esto tengo que poner, porque es ilustrativo, es todo lo que me expresa, todo esto me expresa esta imagen en movimiento. ¿Les parece o no? Sí. Muy bonito, ese autor es brutal, pues hay que felicitarlo. No sé quién será, anónimo, no, pero hay que felicitarlo, es ilustrativo. Bien, ya me he cansado de eso, entonces vayamos ahora. No me cansé de eso, sino... Y oigan, esta es otra cosa muy interesante. Primero, extraordinario que es auxiliadas. Hace rato dije, y mire, me va a hacer un ataque aquí. Por favor. Me doy la vuelta y ya están fotografiando. Voy aquí, Rosa. Voy a la derecha, a la izquierda. Ya hagan lo que quieran, listo. Sean del club del MAS, listo, ya. Hagamos lo que queramos, listo. Bien, les decía, oigan, otra diferencia. Hemos visto que todo el sistema sensitivo y visual lleva la información de un lado hacia la corteza contralateral. Pero oigan, este es excepcional, porque cada oreja va a llevar a ambas cortezas. Entonces mi corteza izquierda recibe la información de mi oreja, de mi oído mejor, diré derecho e izquierdo. Es la única función sensitiva que tiene una doble representación cortical. Otro hecho extraordinario en este sistema, anoten, es algo extraordinario realmente, porque todos, la motricidad nace en un lado y termina en el otro. La sensibilidad, somestesia, dolor, tacto, lo que sea, lleva de mi cuerpo izquierdo a corteza derecha. La visión de mi campo visual derecho a mi corteza izquierda, contralateral. Pero este no. Por esa característica acá, a este nivel del núcleo coclear, va a pasar al núcleo olivar y vamos a ver primero, por supuesto, una representación predominante contralateral, pero tenemos otra que va ipsilateral. Y por eso miren, esta característica es fundamental, porque cuando una persona no escucha bien de un lado, resulta muy difícil, o sea, ha perdido. Vamos a ver que, ¡pum!, estuvo en la manifestación y reventó un buen cachorro y le perdió la audición de este lado. Es una persona que tenía audición normal. Cuando alguien le habla, está buscando la dirección del sonido. Cuando tenemos los dos oídos, podemos con certeza y seguridad decir dónde se ha movido un lápiz. Ahí está, un dedito aquí, tocaron el papel. Puedo direccionar, pero cuando tengo un solo oído, y tenía los dos antes, resulta difícil poder encontrar dónde está, y más aún con mucha exactitud, en qué ángulos. Por eso es importante la direccionalidad que da esta doble representación cortical. Porque a este nivel se decusa, y por acá hay otra decusación, doble decusación, ¿no es cierto?, a nivel del polículo inferior. Entonces esta vía, me gustó mucho también esta imagen que me la simplificó, porque cuando vemos imágenes, pucha, que cada autor ha tratado de hacer lo más complicado posible y se resulta muy complicado. Pero esto no es bien, tenemos una vía ascendente que nace ¿dónde? En el ganglio espiral de Corti, primera neurona, núcleos cocleares ventral y dorsal, luego ir al complejo olivar superior, de esta onda al hemisferio lateral, al colículo inferior, cuerpo genicular lateral y área auditiva. Simple. Y anotamos doble decusación. Una entre la cóclea y la oliva y otra a nivel de los colículos. Y terminamos con que es un sistema con doble representación cortical. ¡Qué brutal, oigan! ¿Para qué? Me da la direccionalidad del estímulo. Puedo identificar con seguridad, porque si no tuviera eso, a ver, estoy caminando por la calle
Y por eso les decía, oigan, ¿se acuerdan ustedes cuando estudiamos visión? Que el paciente que ha perdido la visión se adapta mucho más y se habilita, está vendiendo tarjetas, está trabajando, puede caminar solo. Pero el paciente que perdió la audición se deprime, se encierra, no participa. No se adapta a esa pérdida de la audición. Ahora veamos una persona que perdió la audición de un lado, de un oído, otro de esas marchas, está yendo y escucha un bocinazo. No va a saber si viene de atrás, de adelante, no va a saber si hacer este salto. Bien, el auto estaba por allá. O hacer este otro salto y ¡pum! Se llevó el coche. No puede identificar, miren qué increíble, esa simple doble representación cortical nos permite pues, ubicar la dirección del sonido. Si viene de arriba, si viene de aquí, de allá, de atrás, de todo lado. Claro, ahora no somos como los perritos que podemos, yo sí puedo mover, tú puedes mover la oreja. Como poner también mi nariz puedo mover. Pero bueno, ahí está, pocos son los que hemos aprendido a manejar los músculos del pabellón auricular. Por eso puedo observar de dónde viene, dónde va. Y tenemos una vía eferente que va a ir a los mismos lugares. ¿Recuerdan una de las imágenes donde habían doble inervación? Estaban dos células, unas que no han visto, no ven ustedes. ¿Vieron o no? ¿Sí o no? Está más atrás, esta no. Aquí, ¿verdad? Tenemos entonces la inervación eferente y aferente. Unas que van y otras que vienen. Esa es la importancia. ¿Para qué? Para regular. Mucha información comienza a regular. Qué bonito, es un sistema que me apasiona. A mí me gusta la música, qué linda, pero la música linda, suave, instrumental, lo que quieran los cantos, es agradable, sabe andina, muy bien, oigan, pero no el minibús. Yo tengo una mala fortuna, nunca aprendí a tocar nada. Y mi padre me dijo, vas a tocar ese timbre, me dijo, sí. Nada más, oigan, pero no, soy inútil, no me ponía, me encanta la música. Y eso es otro en funciones cognitivas superiores. Vamos a ver el hemisferio dominante para la música y todo eso. Esto hemos visto, eso también. Y finalmente, oigan, esta información llega a la corteza cerebral. Y así como teníamos una tonotopía a nivel de las rampas, pues tenemos también una tonotopía en el área cortical. Y tenemos un área cortical primaria, córtex auditivo primario, donde van a llegar los sonidos bien clasificados, una tonotopía cortical de 500 Hz acá y los 16.000 Hz allá. ¿Ven? Corresponde al vértice de la cóclea y a la base de la cóclea, en esta corteza auditiva primaria. Pero además, al igual que la corteza visual, también tenemos una corteza auditiva secundaria. Área 41, área 42. Pero lo más importante, porque acá viene la importancia del sonido, es que ellos reciben ondas sonoras con cierta frecuencia y cierta amplitud. Pero quien va a transformar esa información mecánica en voz que tenga cierto tono, ciertos ritmos, cierta tonalidad, por ejemplo, qué bonito hablan los caribeños, es cierto, muy diferente a los orientales, muy diferente a nosotros. Un peruano, diferente. Un chileno ya no lo entiendo. Ya no se lo entiende, es difícil. Entonces, cada uno tiene cierto tono, que lo vamos a estudiar luego, pero todas esas características de si es campana o es lenguaje, va a ser la discriminación del área de Wendy. El área de Wendy es el área primaria de la audición para el lenguaje receptivo. Entonces hemos terminado en conocer que la corteza auditiva es primaria y secundaria. La secundaria es para correlacionar y entonces hoy hemos terminado con otro capítulo que es muy agradable. Espero que hayan escuchado muy bien y no sean los ojos. Nos vemos mañana. Hasta mañana.